Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar una clase de ondas mecánicas. Esto significa, por ejemplo, cuando uno sacude una cuerda y la sacude en un vaivén. Si yo la tengo tensa a la cuerda y empiezo a sacudir de un extremo, se producen ondas. Otro tipo de ondas son las que se producen en una superficie de agua, en el lago, en un lago, cuando se tira una piedra y se producen a lo largo del punto, digamos, desde el punto donde cayó la piedra, radialmente unas ondas que implican, como ahí dice, un transporte de energía y de cantidad de movimiento de un punto R1 a un punto R2, cualquiera dentro del lugar donde estamos estudiando la onda, sin transporte de materia. Es decir, por ejemplo, uno pone un corcho distante del lugar donde está el lugar que yo voy a tirar la piedra del lago. ¿Y qué pasa? Bueno, el corcho va a estar subiendo y bajando en el mismo lugar, ¿no? Entonces esas ondas mecánicas también se pueden contar entre las ondas sonoras, y el medio que, digamos, acusa la perturbación y la propagación de las ondas es un medio elástico. Ya vamos a ver en física 2 que hay otras ondas, las electromagnéticas, que tienen una descripción matemática similar, pero no necesitan de un medio elástico. Es más, se propagan en el vacío. Un ejemplo concreto, una cuerda de violín, una cuerda de guitarra, se pulsa o se roza con el arco y se propaga el sonido, o se propaga también la perturbación. Y bueno, la cuerda vibrante implica la variación de presión del aire adyacente, lo cual implica la formación de una onda sonora. Entonces vamos a ver ahora unos pulsos de onda, gráficos, en donde acá se ve una mano que tiene inicialmente una cuerda fija en un extremo y le produce un pulso. Entonces fíjense, el pulso viaja, llega a la pared y ¿qué sucede? Se refleja. Se refleja y se observa que si el extremo está fijo, la reflexión vuelve invertida, o sea, el pulso se invierte. Y esto también es un dibujito animado que muestra un punto significativo de la onda, que ya se empieza a observar que es de tipo senoidal. Y fíjense, como estoy diciendo que la perturbación no se traslada, sino que, es decir, sí, la perturbación es la que se traslada, pero no hay transporte de materia. Como este punto significa ese punto de la cuerda, a medida que se transporta la energía, miren lo que pasa con el punto, pasa por la zona de I igual a 0, va al otro extremo y así, va y vuelve. Entonces vemos un movimiento que es de tipo perpendicular, y la propagación según X es la que lleva esa onda transversal, que así se clasifica. Transversal cuando la perturbación que viaja siempre sobre el eje X se observa, como lo vimos en el puntito negro, como uno significativo de toda la onda, que es transversal. También acá podemos visualizar un resorte de tipo llamado slinky que teníamos nosotros antes, y bueno, por ahí deben andar. Si uno lo sacude de arriba a abajo, se ve claramente la perturbación y una onda tipo también sinusoidal. Ahora, si la propagación, como decimos, es según X, pero la perturbación es paralela, se habla de una onda longitudinal. Es decir, el sonido es un ejemplo de una onda longitudinal. Un resorte que se comprime y se descomprime haciendo un movimiento de vaivén de la mano, en este caso, según la misma dirección de la propagación, se ve que acá está la parte comprimida que está viajando hacia la derecha. Entonces es una onda, como decimos, de tipo longitudinal. Y la función de onda es lo que permite ver cómo se describe matemáticamente este tema, o sea, la perturbación, la figura esa que vemos, de alguna manera la queremos representar matemáticamente.
Entonces miremos algo que se me ocurrió a mí cuando quería pensar la forma de inducir a descubrir fácilmente cómo se propaga una recta, por ejemplo, y igual a x, esta recta. Si yo quiero que esa onda, digamos esa recta, se desplace hacia la derecha, le resto a x un valor a, ¿y qué pasa con la ecuación? Vemos que se ha desplazado un valor a la derecha. La recta se ha desplazado a la derecha paralelamente a la recta inicial. Si le damos a un valor tipo tiempo, es decir, que no sea un parámetro fijo, sino que sea el tiempo, que sabemos que aumenta siempre positivamente, lo que va a pasar es que si además al tiempo lo multiplicamos por la velocidad con que se está propagando después vamos a ver que va a ser una onda, se tiene entonces la velocidad de propagación. Lo que quiero mostrar es que si el parámetro a entonces lo aplicamos a cualquier función de x, como la que está acá a la izquierda, y lo restamos del valor de x, lo que sucede es que paralelamente la función se desplaza una distancia a paralela en cada punto, digamos así, a la anterior. En particular, el pulso en una cuerda en el instante t igual a 0 va a ser descrita por una función y igual a i de x. Entonces acá vemos que este pulso está viajando y le aplicamos un sistema propio, ¿ven? El sistema O', que está mirando al pulso como que está quieto. En cambio, el sistema O ve el pulso que se aleja del origen O con una velocidad v, de modo tal que v por t es la distancia en ese instante x a O. Y acá tenemos la descripción I' igual a I de prima, I' de X' del pulso. Y se observa que la velocidad está aplicada al sistema O'. ¿Sí? Esto se puede entender también como movimiento relativo. Entonces, mirando un poco la figura, X es igual a V por T más X'. ¿No? Acá está. Cualquier X acá es este X igual, ¿sí? Acá está, a B por T más X'. Claro, esto que estamos viendo acá es el punto que Bx, teniendo en cuenta que el sistema se está moviendo con velocidad v y que está en el sistema O' descrito por la función I igual a X', I' igual a X'. Bueno, sería esto. Por lo tanto, cuando I es igual a una función de X de la forma X menos B por T, el tema es que la onda va hacia la derecha. En cambio, si lo que reemplazamos en el argumento es x más b por t, la onda viaja hacia la izquierda. Y la función de onda entonces vamos a decir que es del tipo i de x más o menos b por t. Esto sería una forma inductiva de presentar la función o la funcionalidad de la ecuación de onda, que evidentemente es en el eje vertical y la forma en que buscamos las perturbaciones. La perturbación es función del punto donde la vamos a encontrar, pero además del tiempo que en ese momento pasa la onda. Ejemplo, ¿qué pasa si tenemos dos pulsos opuestos? Acá vemos uno que viaja hacia la derecha, el 1, y el otro que viene desde la izquierda. Bueno, avanzando en el tiempo, se acercan los pulsos, ahí interfieren, o sea, se suma el pulso 1 más el pulso 2, de la suma justamente matemática de una función más otra, y ahí se produce el máximo de la interferencia y luego cada pulso sigue hacia el lugar que estaba yendo y quizás se refleje y siga este patrón. Entonces vemos que se aplica un principio de superposición para la onda resultante. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una I1 que viaja hacia la derecha, o sea,
X menos B por T es el argumento. Y una I2 que viaja hacia la izquierda, o sea que el argumento es X más B por T, lo que vamos a hacer como superposición es esa suma I1, 2, que será una nueva IX de T, de X y de T, que justamente es la suma I1 más I2 con los argumentos respectivos. Entonces, vamos a ver un ejemplo para deducir la velocidad de ondas. Este ejemplo es un poco, digamos, mueve a encontrar de una manera sencilla y rápida, sin demasiada complicación, la velocidad con que se propaga ese pulso. Fíjense, si yo acomodo una circunferencia en la zona donde está el pulso, vemos que en la circunferencia, en la cúspide, estaría la mayor amplitud de la perturbación, y acá puedo señalar un arco delta de S que acompaña un ángulo θ, tendría que ser delta de θ para ser consonante, pero bueno, este θ tiene, con respecto a esta línea horizontal de puntos o de rayas, lo siguiente: si yo me fijo, cuando quiero plegar esto que es el radio hacia la parte que va hacia arriba, el transcurso, digamos, de este arco, que sería la mitad de θ, si yo tengo acá una línea que es tangente, esa línea va a tocar la horizontal justamente cuando haya esto corrido hasta acá, o sea que en ambos casos esto es un medio de θ y esto también la mitad. Entonces además vemos que lo que tiene tensa la cuerda es una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta figura, vemos lo siguiente: que el segmento de cuerda de longitud delta de S, por definición del ángulo delta de θ, que dije que tendría que ser así, es delta de S sobre R. Ya es una vieja figura que hemos visto incluso en movimiento circular y anteriormente. Entonces, volviendo a la figura, acá está señalado θ igual, en este caso, delta de S sobre R. No está puesto como delta de θ, pero es indiferente en este caso. Entonces, las fuerzas sobre delta de S son F. Y no T por tensión, porque T lo vamos a reservar en este capítulo para el periodo de tiempo. La fuerza radial neta para un movimiento del estilo que se está observando en la figura, donde insinúa que hay un movimiento circular, sería la masa, o sea, por la segunda ley, igual a la masa del pedazo S, que es afectado por las tensiones, por la aceleración centrípeta. Entonces, esa fuerza radial neta va a ser la suma de las fuerzas radiales, que por lo tanto se corresponden no con estas fuerzas, porque estas serían tangenciales, sino por lo que sería la componente correspondiente según el radio. ¿Y dónde la vamos a buscar? Justamente son dadas por 2 por F seno de θ sobre 2. ¿Por qué? Y porque el seno de θ sobre 2, que es lo mismo que el seno de delta de θ sobre 2, que a su vez, como delta de θ estamos diciendo que es pequeño, lo pueden verificar con las calculadoras, para ángulos pequeños el seno es parecido al ángulo. Es decir, si el ángulo es pequeño, es θ sobre 2. ¿Y por qué θ sobre 2? Volvamos un poco sobre la figura. Porque acá estamos viendo que este es θ sobre 2. Entonces, si queremos encontrar la componente que vaya hacia esta línea, vemos que tenemos que tomar el seno del ángulo, ¿sí? Porque ese es el que nos está dando que sea igual a despejar la fuerza, ¿sí? Ahí está. Entonces, la suma total me va a dar con esa aproximación 2 veces la fuerza por θ sobre 2. ¿Sí? En vez de 2 por F seno de θ, directamente 2 por F por θ sobre 2. Pero ahí se cancela el 2. Por lo tanto, la suma de la fuerza es F por θ. Entonces, como la masa del pequeño pedazo de cuerda, suponiendo que la cuerda es uniforme,
se puede expresar como la masa por unidad de longitud por el pedacito delta de S en consideración, y sabiendo que delta de S es tita por R, queda que la masa es mu por tita por R. Y esta masa es la que multiplicada por la aceleración centrípeta para ese pedacito, estaría como girando por ese arco, que por lo que hemos visto por la odógrafa y por los otros métodos para hallar la velocidad centrípeta, nos da como resultado b cuadrado sobre r. Entonces, la fuerza radial neta, que es la masa por la aceleración, resulta ser igual f tita a mu por tita por r por b cuadrado sobre r. Pero resulta, por un lado, que en el segundo miembro r y r se cancelan, y tita, que está en ambos miembros, también. Entonces, inmediatamente vemos que la fuerza es mu por la velocidad al cuadrado, que nos permite despejar la velocidad al cuadrado y por lo tanto la raíz. Y que obtenemos rápidamente, como he dicho, que la velocidad de propagación de la perturbación en una cuerda es la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividido la masa por unidad de longitud. Cuando vamos a ver ondas armónicas, que vamos a ver a qué se le llama armónico, el extremo de una cuerda, atado por ejemplo a un diapasón, que es este instrumento que alguno quizá lo ha conocido cuando ha ido a hacer una visita al otorrinolaringólogo, que los antiguos por lo menos tenían un diapasón para generar una onda bastante pura de tipo sinusoidal. Entonces, este diapasón, ¿qué es lo que hace? Genera un tren de onda sinusoidal que se propaga por la cuerda. Esa es una onda armónica, ¿sí? Entonces, la forma de la cuerda va a ser una función seno o coseno. Y ahí tenemos la descripción general. Tenemos el eje vertical de la perturbación, el eje horizontal, X, de la propagación de la perturbación. Lambda va a ser la longitud de onda. Acá está visualizada la velocidad de la propagación y un parámetro importante es la amplitud. La amplitud viene a ser el valor máximo para ciertos X, que, bueno, si la onda viaja, todo X va a pasar, en algún momento va a tener la perturbación máxima. ¿Y qué pasa con la longitud de onda? Es la distancia entre crestas o entre valles, y se le suele indicar con esta letra griega, que es fácil de dibujar o de escribir, que se llama lambda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica de esta lambda? Que la función en x más lambda es igual que la función en x. Eso lo hemos visto en la figura de recién. Y entonces la relación entre frecuencia, que es la recíproca del periodo, porque las ondas, desde el punto de vista temporal, se propagan en el espacio, pero además tienen una frecuencia de aparición del máximo igual al periodo. Y la longitud de onda también, pero eso es en el espacio. Y la velocidad de onda es lo que dijimos, aquella que hace ver cómo se propaga la onda. Entonces, la relación entre una cosa y la otra es esta, muy sencilla: velocidad igual a espacio, que sería la longitud de la onda, sobre el periodo que emplea para recorrer ese espacio. Pero como 1 sobre el periodo es la frecuencia, la velocidad va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. El desplazamiento es de esta manera fácil de intuir en base a la forma de la figura que hemos visto, la amplitud por el seno de un número k por x, ¿sí? A es la amplitud y k el número de ondas, así se denomina. ¿Qué pasa? Si yo tengo un valor x1 y me desplazo un valor x2 que dista del anterior en lambda, como hemos dicho, la función en x2, o sea en x1 más lambda, es igual a la función en x1. Por su parte, esta es una relación trigonométrica. El seno de cualquier ángulo alfa se repite, es congruente, dicen creo los matemáticos, cuando alfa se desplaza en 2pi.
volvemos en el círculo trigonométrico a la misma posición. Entonces los senos son iguales. Entonces hacemos la igualdad alfa más 2pi a k por x1 más lambda, que sería cuando el argumento se desplazó en ese periodo, que en este caso es longitud de onda lambda. Y de ahí sacamos, fíjense, ¿sí?, que k por lambda es igual a 2pi. Está hecha la relación. Entonces, k es igual a 2pi sobre lambda. Todas estas pequeñas formulitas hay que irlas anotando, registrando, y ya van a cobrar más sentido cuando veamos algunos problemas que atañen a este tipo de ondas mecánicas. Entonces veamos otra vez lo que decíamos antes. Una onda viajera hacia la derecha se expresa como I de xt, A por el seno de K por X menos B por T. Fíjense el cuidado que hay que tener acá, que lo que va entre paréntesis siempre es, hasta ahora, X menos B por T. Y K el número de ondas que hemos visto recién su aparición y su sentido. Entonces queda, si yo lo introduzco al K dentro del paréntesis, que la ecuación de la onda en realidad es la resolución, porque también hay una especie de redundancia allí. Se llama ecuación de la onda la ecuación diferencial cuya solución es esta que estamos viendo. O sea, estamos con este método inductivo trabajando a través de la solución de la ecuación de la onda directamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos entonces el conjunto de formulitas que hemos dicho, que las vamos escribiendo. K por B, 2pi sobre lambda. B es igual, por lo tanto, a 2pi sobre lambda, por lo que era la velocidad, que es lambda sobre t. Esto a su vez, si se simplifican los lambda, es 2pi sobre el periodo. Ahora, habíamos dicho que 1 sobre el periodo era la frecuencia, pero 2pi por la frecuencia se le denomina con la letra omega y es a su vez denominada frecuencia angular. ¿Sí? Creo que aquí me equivoqué al leer esto. Acá dice k por la velocidad es igual al número k, que era 2pi sobre lambda por b, y esto es igual, ahí sí, reemplazando b por lambda sobre t, y así sigue. O sea que es un gran desarrollo de la misma secuencia algebraica de definiciones que hemos estado usando. Entonces, volviendo a I de xt como A por el seno de K por X menos omega t, queda de esta manera establecida como función de onda armónica. Esto es un poco árido, si se quiere, porque estamos solamente despachándonos, por decir así, con unas formulitas sencillas en principio, pero que por ahí son medio tediosas. Pero como digo, es como andar en bicicleta. A medida que uno va andando, entonces se va afianzando en la marcha. Como acá habíamos dicho ahora sí, que era 2pi sobre lambda, omega, acaba de aparecer que es 2pi sobre t, también esta sería una forma un poquito más complicada de escribir la ecuación de onda armónica. Es decir, I de xt igual a A por el seno, y ahí reemplazamos 2pi, que lo sacamos factor común, paréntesis, x sobre lambda menos t sobre el periodo. Y se cierra el paréntesis y el corchete. Por lo tanto, por un lado, I de xt puede ser expresada como I de x más lambda al tiempo t, o I de x al tiempo t más t. O sea, ambas reproducen, una por lo que sería la longitud de onda y otra por el periodo, en lo temporal y en lo espacial. Veamos ahora cómo podemos deducir la energía transmitida por las ondas. También esta es una forma sencilla de encontrar este valor. Veamos de nuevo nuestro sistema. Acá está la perturbación, la mano que ejerce la perturbación, el pulso, y aquí hay una pequeña masa que está sujeta al hilo con un valor m cualquiera, ¿no? ¿Qué va a suceder en general cuando llegue la perturbación a ese punto donde está la masa? Bueno, por empezar, veamos. Si nosotros estamos observando una onda en una cuerda y tomamos un delta de m, ¿sí? Este delta de m, ya lo dijimos, es la masa por unidad de longitud por
esa longitud pequeña delta de x. Cada punto tiene un movimiento armónico simple, que está dado por I igual a A por seno de K por X menos B por T, semejante al caso del resorte. Entonces la energía total, como era en el caso del resorte, va a ser un medio de K del equivalente al resorte por A cuadrado de la amplitud. Pero K sub R era masa por omega cuadrado, o sea, un medio de M omega cuadrado por A cuadrado. Para el caso que estamos considerando delta de M igual a mu por delta de X, nosotros vamos a decir que entonces el delta de energía es un medio, el delta de masa, omega cuadrado por A cuadrado. O sea, reemplazando un medio de mu por delta de X, omega cuadrado por A cuadrado, o bien un medio de mu, omega cuadrado, A cuadrado por delta de X. A medida que viaja la perturbación en el tiempo, que pasa del tiempo T1 al pasar al tiempo T2, ¿qué es lo que observamos? Bueno, la perturbación estará al tiempo T igual a 0 respecto del origen, viniendo de acá atrás, y cuando ya pasa un tiempo delta T, T1 más delta T, ya la onda ha penetrado en la zona esta de X a una velocidad v, y por lo tanto el desplazamiento sería v por delta T. Entonces, delta de x justamente v por delta t, lo reemplazamos y nuestra energía transmitida que viene de la secuencia anterior es delta d igual a un medio de mu omega cuadrado a cuadrado v por delta t. Al revisar este video, esta grabación, pueden ir parando y escribiendo las fórmulas como la he desarrollado recién a partir de la ecuación del resorte un medio k por x cuadrado, y van a ver que es al final que se obtiene esta. Ahora, acá está delta t. En la unidad de tiempo, nosotros hemos dicho que la energía por unidad de tiempo es la potencia. Por lo tanto, la potencia es delta D sobre ese delta de t, y se observa que queda igual a un medio de mu omega cuadrado a cuadrado por la velocidad. Es decir, la potencia que se le imprime, se le da a una cuerda que está vibrando u oscilando, es proporcional, este es el signo de proporcionalidad, a la velocidad angular omega cuadrado, o mejor dicho, la perturbación angular, la amplitud al cuadrado y la velocidad. O sea, la frecuencia angular al cuadrado, la amplitud al cuadrado y la velocidad. En algún momento vamos a ver que la preponderancia tiene la amplitud que está al cuadrado. Vamos a estudiar ahora la interferencia. En I igual a A por seno de K por X menos omega T, hemos dicho, o si no lo hemos dicho, lo decimos ahora, esto que está entre paréntesis se denomina fase. Es decir, K por X menos omega T es la fase de la onda armónica. Entonces, sea una primera onda, I1, A por seno de K por X menos omega T, tal que en I1 igual a 0, en X igual a 0, para el tiempo 0. O sea que I1 es 0, justamente lo estamos viendo acá, que si reemplazamos X igual a 0 y T igual a 0, ambos X y T se hacen 0, el argumento del seno se hace 0 y el seno de 0 es 0, la amplitud es 0. Entonces, otra onda armónica, I2, está desfasada respecto de la primera. Desfasada, es decir, a la fase le aumentamos un delta, a la fase de la anterior, que era K por X menos omega T. Se llama I2. Entonces, la constante de fase lo que va a hacer es tratar de mostrarnos qué pasa si yo sumo las dos ondas. En principio, estas dos ondas difieren solo en delta. Para el mismo T igual a 0, ahí tendríamos una imagen de lo que serían ambas representaciones. Fíjense, acá tenemos la amplitud, siempre es A para ambas, pero hay un desfasaje entre esta, que es A seno de K por X, sería esta vez que arranca en 0, porque el seno de 0 es 0, K por X, y esta otra que es seno de K por X más delta, o sea que ya está desfasado, ¿ven? Acá está el desfasaje, se lo observa ahí entre dos cúspides. Entonces, ¿qué pasa? La onda resultante va a ser la suma, I1 más I2,
Simplemente copiamos, que hemos dicho que I1 es esta, I2 esta otra, y observamos que si delta es igual a 0, es decir, son idénticas, porque este se hace 0, lo que se dice es que ambas ondas están en fase. Es decir, la perturbación suma, lo que hace es sumar la amplitud, es decir, la duplica. Esa sería una interferencia constructiva. Por lo tanto, visualizándola, tendríamos la onda 1, por ejemplo, esta que está señalada como de trazos. La onda 2, ahí se observa, sería esta otra que se ve superpuesta y la resultante es la suma. Por lo tanto, miren acá, esto es A, 2A es todo esto. Si delta es igual a pi, ¿qué es lo que pasa? Se dice que las ondas están en oposición de fase. Es decir, miremos la suma, esta es una y la otra difiere en pi. ¿Qué ha pasado? Como el seno de alfa más pi es igual a menos el seno de alfa, eso lo podemos ver perfectamente en el círculo trigonométrico, lo que va a suceder es que en el fondo la suma es resta de dos igualdades. Por lo tanto es 0. La suma cuando están desfasadas en pi. Esa interferencia se dice totalmente destructiva. Tenemos otra vez la onda 1, la onda 2 y la onda resultante es justo coincidente con el eje X. No hay perturbación neta. Una va para arriba, la otra va para abajo en el momento que cada uno está en el mismo tiempo, en el mismo espacio. El caso general se simplifica ahora. Si tenemos en cuenta esta suma de senos de tita 1 y tita 2. O sea, hay una fórmula trigonométrica que dice la suma del seno de dos ángulos, o sea, el seno, perdón, de un ángulo más el seno de otro ángulo, es igual al doble producto de la semirresta del coseno. Tengan en cuenta que el coseno es par. Así que decir la semirresta no importa si es tita 1 menos tita 2 o tita 2 menos tita 1. El coseno va a dar siempre el mismo signo porque es par. En cambio, va multiplicado por la semisuma del seno de ambos ángulos. Esa es la fórmula trigonométrica. Se la suele encontrar fácilmente en los apéndices de los libros o simplemente buscando en internet uno pone a qué es igual el seno de tita 1 más el seno de tita 2 y pone seguramente esta fórmula. Ahora, tenemos que tita 1 es k por x menos omega t, tita 2 k por x menos omega t más delta, el desfasaje. Entonces, veamos, la semirrecta es menos un medio de delta. La semisuma es k por x menos omega t más un medio delta. Entonces, como el coseno de un ángulo negativo es directamente el coseno de ese ángulo, coseno de menos un medio es por delta, coseno de un medio por delta. Y la suma entonces me queda I1 más I2, de acuerdo a la fórmula trigonométrica, el doble producto de A por el coseno de un medio delta por el seno de todo este argumento, que es la semisuma. Entonces la onda armónica, que tener igual K, igual omega, y un delta prima, esto es lo que obtenemos, igual a un medio delta, queda con una amplitud doble por el coseno de un medio delta. O sea, que si 1 y 2 están en fase otra vez, delta es igual a 0, otra vez obtenemos A' igual a 2 veces A. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que delta sea 0, coseno de 0, 1. Simplemente se duplica la amplitud. Si 1 y 2 están desfasadas en pi, delta' igual a pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 es 0 y la amplitud total es 0. Veamos ahora ondas estacionarias. ¿Qué son ondas estacionarias de tipo mecánico, del tipo de las ondas en una cuerda? Se dice que son estacionarias aquellas que están confinadas en una cierta distancia de. Por ejemplo, las ondas correspondientes a las cuerdas de una guitarra están todas a una cierta distancia, ¿sí? O sea, extendida a lo largo de una distancia. ¿En qué difieren las
cuerdas de una guitarra. Y bueno, justamente en su masa por unidad de longitud. Son diferentes las masas por unidad de longitud, la densidad lineal de masa de esas cuerdas. Están, digamos, adecuadamente elegidas en base al oído de alguien que afina la guitarra, y eso le da la particularidad que simplemente la física lo que hace es explicar aquello que el artista de la música simplemente aplica en base a su gusto y su oído y todo lo demás. Veamos un ejemplo entonces. Cuerda de guitarra con reflexión en ambos extremos. Va a haber superposición. Existe una frecuencia para las que hay ondas estacionarias. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y miremos acá. ¿Qué pasa si tenemos este tipo de perturbación? ¿Sí? Entonces la onda, la cuerda, va y viene. ¿Sí? Acá, fíjense, imaginen, es una semilongitud de onda la que queda. Acá, en cambio, es un segundo armónico. Esto que estábamos viendo al principio se da para n igual a 1. Ya vamos a ver qué es n. Se va contando los armónicos, se dice. Y tenemos acá, sí, un total de longitud de onda. Tenemos una amplitud, un nodo es este punto, que al igual que los extremos está quieto. En cambio, esto otro es un par de nodos y 3 valles o cúspides, n igual a 3. Luego n igual a 4, n igual a 5, y en todo esto la longitud de la cuerda es el parámetro. Esto se obtiene con unos aparatos que también tenemos en la UNSA, lamentablemente no se los puede disponer, pero hay videos muy buenos que nos van a dar la pauta de que esto es lo que se observa. Es una fotografía de uno de esos videos. Esto es cuando estamos en la primera frecuencia, esto en la segunda, tercera, cuarta, se logra este tipo de figuras. Entonces se llama a esas frecuencias de resonancia, frecuencias naturales o modos de oscilación. Se puede con una cuerda tensa lograr ese tipo de oscilaciones. La F1, la frecuencia fundamental o modo fundamental, también se llama primer armónico. Es el correspondiente a este esquema de vibración. ¿Sí? Debe ser medio difícil lograrlo, pero se lo puede observar. Uno tira de la cuerda hacia arriba y la suelta. Entonces tiene que verse un movimiento de vaivén del tipo que estamos indicando acá con n igual a 1. La frecuencia siguiente, F2, es la que tiene el doble de frecuencia del valor inicial y se llama segundo armónico. Ahí estaría dibujada y n igual a 2. Y así se van obteniendo distintas frecuencias, cada una superior a la anterior, mayor, y en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Ese factor n con respecto a F1. O sea, para n igual a 1 tenemos la fundamental, para n igual a 2 el doble, para n igual a 3 y así. Entonces el tercer armónico sería esta, la figura. Y puntos que no se mueven, ya hemos dicho, son los nodos, indicados con la letra N. También los extremos fijos, también ya lo dijimos. Y los puntos de amplitud máxima se llaman, también lo dijimos, vientres o antinodos. Eso no lo dijimos, antinodos. Se indican con la letra A. Acá están. Esto es para el cuarto armónico. El quinto armónico. Bueno, veamos cuál es la relación entre L y la longitud de onda que se va, digamos, introduciendo en la longitud esa L que tenemos, que va a ser lambda n, lambda 1, lambda 2 y las sucesivas. Entonces esto se saca de la figura. ¿Cuál es lambda acá? ¿Sí? ¿Cuál es la relación de lambda con L? Acá está L. Y este sería un lambda sobre 2. Entonces, vemos que la relación es L igual a n veces lambda enésima sobre 2. Veamos, para n igual a 1, n igual a 1, entonces lambda 1 sobre 2. Ahí está, 1 por lambda 1 sobre 2, pero lambda 1 es lambda, en ese momento es lambda. Entonces, para n igual a 1, esta frecuencia, esta que está acá, vemos que L está como
lambda sobre 2. Es la mitad de la longitud de onda. Y así siguiendo, ¿sí? Se puede observar, para n igual a 2, 2, con este 2 se simplifica, queda lambda 1. Perdón, 2, lambda 2, acá está. Lambda 2 es justamente lambda, cabe justo en L. Es igual, ¿ven? 2 dividido 2, lambda 2. Y así siguiendo con lambda 3, etc. Eso se llama condición de onda estacionaria. Como la velocidad es la frecuencia por la longitud de onda, tendremos esta relación despejando la frecuencia. Es decir, la enésima frecuencia es la velocidad dividido la longitud de onda lambda sub n. O sea, como hemos visto la relación entre L y la longitud de onda, lambda n queda 2L sobre n. O sea que la frecuencia enésima es n veces la velocidad dividido 2L, siempre para n igual a 1, 2, 3, y así sigue. Es decir, la frecuencia es proporcional inversamente a la longitud de onda. Veamos un piano de cola, un clásico Steinway. Acá apenas se ve en la figura, en la fotografía, tiene todas estas teclas, y cada tecla tiene, cuando se la acciona, un martillo que le pega a una de estas ondas, a una de estas cuerdas. Entonces miremos en detalle dónde están las cuerdas. Acá están. ¿Sí? ¿Ven? Ahí tiene cierta longitud y va con esta variación suave, variando la longitud de onda, y también la longitud de onda, digo bien, de la nota que se genera. Acá se ven distintas, un poquito más complicado verlo, a ver, ahí estarían las cuerdas más cortas, y así hasta agotar todo lo que es este piano. Uy, se me ha ido. Entonces, la serie armónica es Fn igual a NF1 con n igual a 1, 2, 3. O sea, F1, primera frecuencia, 1 por F1. F1. Segunda frecuencia, 2 por F1. Tercera, es obvio cómo se obtiene esta sucesión de ondas. El primer armónico, el segundo armónico, y en música, el segundo armónico se llama primer sobretono. Los que saben tocar guitarra y saben música sabrán de qué estarán hablando en este caso. Como la velocidad era la raíz cuadrada de la tensión dividido la masa por unidad de longitud, tenemos una forma de reemplazar con la velocidad el valor de su entidad, que es raíz de f sobre mu. O sea, la primera frecuencia es 1 sobre 2L por la raíz cuadrada de la tensión sobre la masa por unidad de longitud. Entonces, obvio que la fundamental que da el tono a todas las demás al final depende justamente de la cuerda, de su tensión y de su masa por unidad de longitud. Obvio que también de la longitud. ¿Qué es resonancia? Bueno, son cuando se producen ondas en una cuerda, por ejemplo, mediante un diapasón. Acá vemos que el diapasón se hace vibrar y se ha sujetado a una cuerda. Entonces, esta cuerda, como el diapasón, acá imperceptiblemente, pero si uno acerca la mirada o le pone una lupa, se ve que esto vibra, perturba la cuerda en una ida y una vuelta, si esta está sujeta. Entonces, tenemos distintas sumas que se van haciendo. Tenemos en líneas de trazo rojo la primera onda, en línea gris la segunda, luego de ser reflejada, y en línea oscura continua la resultante. Miremos de vuelta. Esta sería la primera onda, la de trazo. Toca acá, se refleja, vuelve, y ahí se va sumando, porque todavía sigue llegando la otra, y la suma es esta, la resultante. Entonces, eso sería una idea de lo que es una resonancia para el caso en que se tiene una onda generada dentro de una cuerda que está confinada. El efecto del viento sobre un puente, esto es una famosa fotografía, y para tener todavía más idea de cuándo se logra una resonancia, pensemos en un columpio, que suele uno decir, bueno, a ver,
columpiarme, bueno, los chicos, los empezamos a columpiar, o sea, a hacer el tipo onda, más bien de tipo oscilatoria, tipo péndulo, ¿no? Va y viene, va y viene. Si cada vez le damos un empujoncito, claro que va a salir desorbitado. Eso sería un efecto de resonancia. Y el efecto que hace el viento también sobre un puente, que viene a ser una especie de cuerda muy larga, con gran masa por unidad de longitud. Estos eran un lugar que se llama Tacona Narrow. El 7 de noviembre de 1940, a los 4 meses apenas de estar construido, se produjo una gran tormenta con mucho viento, como la del día de ayer, que fue así, muy rápida, un viento fuerte, que hizo que esto oscilara. Y bueno, osciló de tal forma que se empezó a retorcer el puente en esa longitud hasta que se destruyó totalmente. Y alguien estuvo ahí oportunamente, fíjense, en esa época, con una máquina de fotografía en blanco y negro y sacó la foto. Algo parecido, no sé bien exactamente, sucedió en Génova con un puente que se destruyó también y produjo muertes. ¿Cuáles son las funciones de onda estacionaria? Una a la derecha, con letra D resaltada, y otra a la izquierda. Eso es lo que es necesario para poder ver y estudiar una resonancia. Entonces tenemos una onda que va hacia la derecha. Estamos repitiendo de alguna manera. A por seno K por X menos omega por T. Y la que va hacia la izquierda, A por seno K por X más omega T. Entonces se suman esas dos ondas. ¿Sí? Ahí tenemos la suma. Y se aplica la fórmula que vimos anterior. Ahí me dice que los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Trate de cerrar algunas aplicaciones para mejorar el desempeño. Creo que se entró alguien a desactivar su micrófono, simplemente así es. Entonces, el seno de tita 1 más el seno de tita 2, ya hemos visto el doble del coseno de la semirrecta por el seno de la semisuma. Eso lo aplicamos a tita 1, K por X más omega T, tita 2, K por X menos omega T, ¿y qué obtenemos? Que otra vez, un medio de la semirrecta, o sea, la semirrecta es igual a omega T y la semisuma K por X. Por lo tanto, el resultado final es 2 por A coseno de omega T por seno de K por X. Eso es la función de onda de resonancia. Y tenemos la cuerda fija en X igual a 0 y en X igual a L. Por lo tanto, se observa que para X igual a 0, efectivamente, Y vale 0, coseno de 0, 1, seno de K por X igual a 0, seno de 0, 0. Y para el otro extremo, X igual a L, bueno, también, y como era dable esperar por la función que hemos visto, es igual a 0. Esas son condiciones de borde o límites, es decir, Y de 0, es decir, para X igual a 0, para cualquier tiempo es 0. E Y del otro extremo, para cualquier tiempo, ahí dice, para todo T es también 0. Se llaman condiciones iniciales y de borde, ¿no? Se verifican, ¿sí? Se verifican. Veamos. 2 por A por coseno de omega T por seno de 0, 0. 2 por A por coseno de omega T, bueno, por 0 ese que estamos viendo, 0. Ahora vamos a L. 2 por A coseno de omega T para todo T, seno de K por L. Pero seno de K por L era igual a 0, pues. Entonces, K por L, K, sea igual a 0, ¿qué tiene que ser? Que el K, que le vamos a poner el subíndice N, porque esto es una propiedad que se verifica para sucesivos números enteros, K sub N por L va a ser igual a N pi para que sea 0. Por lo tanto, con N igual a 1, 2 y 3, como Kn era 2 pi sobre lambda N, ¿qué es lo que queda igualando? Se simplifican los pi, va a quedar que N se introduce en esta ecuación y queda L igual a N veces lambda N sobre 2. Y esto es igual a lo que ya vimos con la figura, simplemente antes. ¿Sí? Esa es la función de onda estacionaria del armónico enésimo, esta. ¿Sí? Ahí se ve el doble producto de A sub n, coseno de omega n, seno de Kn, siempre por T el coseno y en el argumento el coseno y por X el seno. Omega n era 2pi por la frecuencia. El número de onda Kn, 2pi sobre lambda n. Entonces, si tenemos una cuerda fija solo en un extremo, ¿qué es lo que se observa? Que la perturbación que le llega
¿sí? El esquema de ondas. Bueno, ahí ya me equivoqué. Esto ya lo vamos a suspender acá para hacer un descanso. Y luego continuamos. Aquí hay un problemita de la memoria de la